Claro que sí, mis hermanos. Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos una vez más a esta escuela sabática de este día 13 de febrero del 2020. Sin darnos cuenta, ya enero se fue. Así que es hora de aferrarnos de la mano del Señor porque el tiempo es corto. En esta hora, en esta mañana, yo quisiera compartir con ustedes un tema muy, pero muy importante, vamos a decirlo así, especialmente en este tiempo, ¿verdad? Lo hemos titulado Un veneno emocional llamado miedo. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Todos hemos pasado por ese sentimiento. Y quiero decirles que personalmente es uno de las emociones que más me desagradan tener. Yo puedo tener dolor, tristeza, pero cuando tengo miedo, es un sentimiento que personalmente me hace estar muy, muy mal, me desagrada. Me desagrada al punto que si tengo miedo, estoy de mal humor. Si tengo miedo, estoy de mal humor, porque no me gusta ser gobernada por ese sentimiento. Así que en esta mañana vamos a ver 4 cosas. Número 1, ¿cuál es la relación entre el miedo y la enfermedad? Número 2, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos miedo? Esas químicas del cerebro, ese órgano tan apasionante como es el cerebro y tan interesante. ¿Qué pasa allí cuando tenemos miedo? ¿Qué hacer con la ansiedad? ¿Qué es lo que es la ansiedad, del cuidado excesivo y el miedo? Y sobre todo, el antídoto para el miedo y la preocupación. Yo creo que ese será el más interesante, ¿verdad? Aquí tenemos un párrafo extraído tratando de poner esta línea en alguna parte, extraído del libro del Espíritu de Profecía, Consejos sobre Salud, aunque es CSI, pero esas son las siglas del libro Consejos para Salud, dice, existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella, o sea, la mente, simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta, ¿ok? Muy importante, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonifique todo el cuerpo. Maravilloso mensaje, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, la mente, la depresión, el miedo, la angustia, no tiene nada que ver con mi cuerpo. O a veces pensamos, estoy enferma y fui al médico. No tengo nada, todo está bien. Los riñones, todo está bien. El estómago, pero ¿por qué sigo enferma? ¿Por qué sigo enferma? Bueno, es porque hay una relación íntima entre la mente y el cuerpo. Cada vez que la mente está afectada por algo, el sistema físico también se afecta. Así que vamos a ver entonces cómo podemos, ¿verdad?, librarnos de este flagelo, de este miedo. Y les quiero contar, este capítulo que estamos estudiando en esta mañana está basado en un estudio del doctor Don Colbert. Y él es un médico que es un seguidor del Señor. Él conoce muy bien el cuerpo, pero también conoce la mente por su background espiritual, porque es una persona espiritual, es un seguidor de Jesucristo. Así que eso le ha dado la capacidad a él de ver esa relación, que tal vez los médicos normales no lo saben, entre la mente y el cuerpo. Y él cuenta la historia de un hombre llamado Mark, que fue a su consultorio porque había tenido un preataque al corazón, solo un ataque al corazón. Y entonces el médico le dijo que seguramente tendría que hacerse una cirugía de bypass de la arteria coronaria, porque él, por el problema que había tenido. Así que él fue donde el doctor Colbert para, um, más que todo, lo ayudara con la dieta, una dieta para evitar esa cirugía. Así que estaban hablando y él le dice, bueno, comentando,
Le dice, yo estoy haciendo un estudio entre en estos meses recientes acerca de la conexión que existe entre el cuerpo y la mente. Y entonces Mark se interesó y le dijo, ¿cómo es eso, doctor? Por ejemplo, deme un ejemplo de una emoción que sea tóxica para mi cuerpo, para mi corazón. Y el doctor le dice, bueno, el miedo. Él está estudiando este doctor, esta conexión entre la mente y el cuerpo. Y cuando él mencionó la palabra miedo, aquí está, ¿verdad? Son las emociones dañinas, pueden traernos enfermedades mortales, mis hermanos, no solamente un dolor de cabeza, sino que pueden traernos enfermedades mortales y graves, como ataques al corazón, cáncer, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando el doctor mencionó miedo, Mark, vamos a llamarlo Mark porque era en realidad un americano, él se asombró y dijo, doctor, usted me está leyendo la mente. Y el doctor le dice, pero ¿por qué? Yo no te estoy leyendo la mente, ¿por qué lo dices? Entonces Mark comenzó a contar su historia. Él dice que a él lo llamaban, desde que era niñito, el cobarde y el miedoso. No solamente su padre, sino también su abuelo, sus tíos, todos los adultos en su vida lo veían a él como un niño cobarde y miedoso. Él dice que, ¿de dónde le vino eso? Pregunta, ¿cómo fue tu niñez? Le pregunta el doctor, perdón. Y él dice que sus padres eran misioneros, eran pastores de una iglesia muy grande y que casi siempre en la mitad de la noche, esos padres tenían que salir a atender a otras personas, a sus miembros de su iglesia por alguna emergencia que tenían, así como hemos visto, ¿verdad? Que el pastor Hulk a veces tiene que salir a medio de la noche porque alguien se quedó por allá, porque a alguien le faltó la gasolina o chocó. Los pastores tienden a hacer eso muy a menudo. Y entonces este picture lo tengo aquí porque miren cómo el niñito se imaginaba a su papá saliendo, dejándolo solo, a su padre y su madre. Él se imaginaba algo sombrío, ¿verdad? Algo terrible para su mente. Y sobre todo, por lo siguiente, porque él tenía estos pensamientos. Pero Señor, ¿y si la casa se quema? Porque a él lo dejaban encargado de otros chiquitos, de todos los demás niños. Me imagino que tenían varios hermanitos. Y entonces él decía, ¿y si mis padres no regresan más? Y entonces yo me lo imagino en la noche que él sabe que su padre lo despierta y le dice, hijo, tenemos que salir, te quedas a cargo de toda la casa. Siendo un niño es una responsabilidad demasiado grande. Así que él sentía esa tremenda responsabilidad y el miedo se apoderaba de su mentecita. Así que no solamente esto, sino que sus padres eran miembros eran muy estrictos, eran religiosamente muy estrictos y impusieron en él el miedo al juicio, el miedo del infierno, el miedo de que si él tenía pecados que no había confesado, él no iba a ir al cielo. Entonces, a los miedos físicos se sumaban los miedos que él tenía mentalmente, diciendo, seguro que Dios me condenará por esos pecados que ni yo sé, ni yo me acuerdo. Qué terrible, ¿verdad? Hemos visto que a través de la historia, Martín Lutero y muchos hombres han sufrido de esos miedos de pensar que Dios no los va a perdonar. Y eso viene cuando no conocemos al Señor, porque si conocemos al Señor, vamos a saber que Dios es dulce, misericordioso y perdonador. Y que su misericordia nunca nos va a condenar, sino que su intención es siempre salvarnos. Pero es una lástima que el diablo se ha encargado de decir que hay un infierno, cosa que no existe, y muchos niños y adultos lamentablemente viven atemorizados por este error. Así que el médico le pregunta, bueno, encima de todo esto, el papá, el abuelo y los demás adultos en su vida eran hombres que les gustaba cazar. Y allí fue, y Mark dice que él, cuando ellos salían a cazar y el hecho de estar durmiendo en una tienda, en una carpa, donde los sonidos de la noche lo atormentaban, él no sabía qué era, etcétera. Ahí fue donde a él le pusieron
ese nickname, ese name, ese apodo de cobarde, cosa que no debemos hacer con los niños. Porque cuando nosotros le decimos a un niño que es cobarde, el niño crece con esa mentalidad. Y aunque él quiera ser valiente, él dice, no, mi papá me dice que yo soy cobarde, así que yo debo ser cobarde. ¿Me entiendes? Por eso es que a los niños hay que darle palabras afirmativas. Tú no eres cobarde, mi amor. Tú tuviste miedo en una oportunidad, pero tú eres valiente. Jesús está detrás de ti para ayudarte. Así que estos padres lamentablemente lo apodaron de cobarde. Así que él dice, ¿usted cree, doctor, que um, ese ataque al corazón que yo tuve tuvo que ver con el miedo que yo traigo desde mi niñez? Y el doctor le dice, bueno, pero puede ser, a ver qué pasó. ¿Qué eventos pasó antes de que tú tuvieses ese ataque al corazón? Él dice que esa noche, cuando él estuvo así, él sintió en el patio unas fuertes pisadas, pero como una persona que tenía la pisada fuerte, pero que estaba caminando que estaba caminando muy pasito. Entonces él se imaginó que había un hombre por fuera tratando de entrar en su casa. Él dice, usted, doctor, puede pensar que yo debía haber saltado de la cama y ido a ver qué era lo que pasaba, pero eso fue lo menos que yo pude hacer. Yo estaba como pegado con cola a la cama. No me podía mover. Empecé a sudar frío. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que mi esposa, que estaba a mi lado, debió haberse despertado, porque ella inmediatamente cuando me vio en ese estado, se levantó de la cama y llamó al 911. Llamó al teléfono de emergencias e inmediatamente vinieron y me pudieron salvar la vida porque yo estaba teniendo un ataque al corazón. Y él de paso le dice, nunca le diga a mi esposa, por favor, que yo tuve ese episodio. Ella no sabe que yo estaba tan aterrado esa noche. Entonces él le dice, el doctor le dice, ¿y tú tienes evidencia de que hubo un ladrón por allí en tu casa, en el neighborhood? Y él dice, doctor, no. Yo ahora me pongo a pensar que lo que sí había pasado era que mi vecino había comprado el día anterior un perro inmenso, un perro grandísimo. Y después viendo las huellas en el deck de mi casa, me di cuenta que a lo mejor ese perro era el que había saltado la verja de su dueño y había venido a mi casa a explorar los alrededores. Así que esta experiencia él dice, me daría muchísima pena que mi esposa supiera que yo me dio un ataque al corazón por un perro. Pero no es el perro, ¿verdad? No es esa sola situación. Es lo que esta criatura ha venido creando en su mente y en su cuerpo durante muchos años desde que era niño. Así que el doctor dice que esto es muy común, esto no es raro, esto no es raro. Cuando un miedo es infundado, no importa si es infundado, o sea, si es un miedo a un fantasma, vamos a decirlo así, un miedo que no existe, el cerebro lo toma como que es un miedo real. Y todo lo que se genera cuando nosotros tenemos miedo, vamos a ver más adelante, hace su efecto, aunque sea el miedo por un perrito que está afuera o sea el miedo por un ladrón que quiere entrar a nuestra casa. Ahora, ustedes saben que en estos días en el mundo, después del ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, está comprobado que el miedo en la sociedad ha crecido exponencialmente. Si ustedes recuerdan, no sé, nosotros, bueno, yo no me acuerdo porque yo no, en este país no estábamos tal vez y no hemos visto el desarrollo de los superhéroes, esas comiquitas de superhéroes como Batman, Superman, el Linterna Verde, etcétera. Dicen los que estudian estas cosas que antes del 9/11 esos superhéroes estaban casi desaparecidos, pero que después del 9/11, cuando la gente está tan aterrada, los que trabajan la mente, ustedes saben quién está detrás de esto, para quitarle el terreno al Señor Jesús, ellos ha tenido un boom tremendo los superhéroes.
porque el ser humano al no tener a Dios necesita tener aunque sea un muñeco, aunque sea un ídolo, aunque sea algo ficticio para aliviarse, porque el cerebro no sabe la diferencia. Entonces, ellos dicen que ha habido un boom tremendo con respecto a los superhéroes después del 9/11 y que la gente compra esos cuentos y la gente ve esas películas y quiere tener la esperanza de que hay esperanza para este mundo. Así que el miedo a lo desconocido es tan fuerte como el miedo a un peligro real. Y los dos tipos de miedo pueden ser mortales para nuestra salud y nuestro cuerpo. Ahora, miren la relación que existe entre el miedo y la enfermedad. Increíble. Podemos llegar a tener enfermedades cardiovasculares cuando esos miedos no se controlan, no se tratan, porque ese es el problema. Todos tenemos miedo. Sabemos que cuando el hombre, sabemos que el miedo fue el primer sentimiento que tuvo Adán. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? El miedo fue el primer sentimiento que tuvo Adán. Lo primero que él hizo después de haber pecado y comerse esa fruta prohibida fue esconderse. No le dio tristeza, no lloró, sino que se escondió, porque el miedo es uno de los sentimientos y las emociones del cerebro más fuertes. Y ya vamos a ver eso también un poco más adelante. Podemos tener enfermedades cardiovasculares, podemos sufrir de hipertensión, podemos sufrir de enfermedades del tracto digestivo como colitis, Crohn's disease, intestino irritable, úlcera, dolores de cabeza, hasta enfermedades de la piel como psoriasis, eczema y el acné que sale por el estrés. Así que en la historia bíblica hemos visto personas que literalmente se han muerto de miedo. ¿Ustedes pueden recordar a alguien que literalmente se murió del miedo? Bueno, yo me acuerdo ahorita de dos. Vamos a tratar una. Ok, por razones del tiempo vamos a avanzar. Pues yo sé que sus cabecitas están viendo. Bueno, aquí se los presento. Aquí también. Esto es otra cosa que podemos tener. Decae el sistema inmunológico. Podemos tener infecciones frecuentes. Esto pasa mucho en los niños. Generalmente decimos, pero él está bien, come bien, pero tiene infecciones, le da mucha gripe, se le da infección en la orina, se corta y se infecta, etcétera. Puede ser que ese niño esté siendo aterrado por alguna razón. Puede desarrollar una enfermedad mortal, como ya lo dijimos, y puede preceder a un ataque al corazón. Y este es el personaje que vamos a ver. Es una emoción poderosa que produce una respuesta psicológica fuerte. La respuesta al miedo es siempre bien fuerte. Aquí se los presento. Este señor, ¿verdad? Naval. Resumiendo esta historia, que es, por si acaso alguien aquí no la recuerda. Naval, que su nombre se traduce como tonto, un hombre fatuo, y la historia está en 1 de Samuel, capítulo 25, para que si alguien la quiere revisar. Era un hombre supremamente rico. Él tenía 10,000 a 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense la cantidad. Y en el tiempo de antes, ustedes saben que se medía la riqueza de un ser humano por su ganado. Así que en este teatro, pues vamos a decirlo así, entra David. David ya había sido ungido como rey, pero Saúl lo estaba persiguiendo. Él tenía que vivir de algo, ¿verdad? Él no tenía trabajo. Recuerden que con él se unieron todos los que estaban en deuda, todos los deprimidos, todos los que querían suicidarse, todos los desolados. Se unieron a David y él hizo un ejército. Como ellos estaban huyendo, ellos estaban en las regiones montañosas y para ganarse la vida, vamos a decirlo así entre comillas, ellos cuidaban el ganado de muchos hombres ricos, entre ellos Nabal, porque había muchos depredadores, etcétera. Entonces, cada año, estos cuidadores informales, vamos a decirlo así, mandaban un emisario a estos hombres ricos y les decían, bueno, en este caso David, él mandó a sus emisarios para decirle a Nabal, mi señor David te manda a cobrar, ¿verdad? El servicio que te ha dado de cuidar
tus ovejas, porque mientras David y sus hombres han estado en tu campo, tus ovejas han estado protegidas, tus ovejas nadie te las ha robado, ¿verdad? Y ese es un servicio que ahora mi amo quiere, mi rey quiere que tú le pagues. ¿Qué hizo Nabal? Nabal dijo, ¿qué? David, ¿quién es ese? Yo no conozco a David. Él pretendió que no sabía ni quién era David, cuando él sabía muy bien que sus ganados y sus ovejas, perdón, habían estado cuidadas porque David estaba en el campo. Así que, ¿qué pasó? Le dijo, mira, yo aquí no conozco a ningún David, vayan ustedes a ver a quién le cobran, porque yo no le voy a mandar, pero ni una ovejita le voy a mandar a él. Entonces, David, que estaba obstinado, porque estaba siendo perseguido, porque estaba amargado, él y su gente, dijeron, mira, este señor va a pagar, quiera o no quiera. Lamentablemente, David tuvo ese pensamiento de ir a quitarle la vida a él y a sus siervos. Pero gracias a Dios, y esto pasó en el tiempo en que se esquilaban las ovejas, cuando era que ellos vendían la lana y su riqueza aumentaba muchísimo. Pero gracias al Señor, porque así como hubo Evas que trajeron la verdad desgracia a este mundo, también ha habido mujeres prudentes como Abigail. Abigail era una mujer prudente y sabia, esposa de este necio, y cuando ella recibe la noticia de que este hombre ha hecho esta barbaridad, ella inmediatamente empaca una cantidad de de donkeys, y le empacó un generoso regalo. Hizo, le empacó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas ya listas, preparadas y aderezadas, solo para que estos hombres la pusiesen a cocinar, 5 sacos de grano tostado, imagínate todo lo que le dio, 100 racimos de uvas y 2 paquetes de higos. Y ella se fue con sus burros, con sus sirvientes, y al llegar al frente de David, se postró a sus pies, porque ya David venía con la espada, él y su ejército con la espada lista para degollar a toda su familia. Y ella se postró a sus pies y le dijo, David, por favor, mi rey, mi señor, no hagas tal mal, que mi esposo es un necio, él no sabe lo que él estaba haciendo. Por favor, yo te ruego que le perdones la vida y le perdones la vida a todos nuestros siervos, y por favor que aceptes este regalo que te va a servir por muchos días para ti y para tu ejército. Así que David, afortunadamente, se le quitó la rabia, atendió al pedido de esta sabia mujer y todo pasó y se quedó tranquilo. Su rabia se pasó y no fue a matar a Nabal y a su familia. Cuando ella llega a la casa de ellos, estaba Nabal súper borracho, tenía 3 días gozándose con sus amigos, comiendo hasta más no poder, emborrachándose, y ella le dice, tú sabes que tú estuviste a punto de morir por negarle la ayuda al rey David. Yo salí a su encuentro y pude evitar esa desgracia. Cuando él se dio cuenta, para acortar la historia, cuando él se dio cuenta de cuán cerca había estado de la muerte, a él, dicen los científicos ahora, que se le detuvo el corazón. Se le tuvo un ataque del corazón muy fuerte, pero no se murió inmediatamente, sino que lo dejó en coma. Y después de 10 días, este hombre murió. Imagínense, de paso tenía el estómago, pues me imagino, súper lleno de carne, de comida. Y con este susto, su corazón tuvo un ataque al corazón, y 10 días después, esperemos que haya, ¿verdad?, hecho las paces con el Señor, porque Dios le dio 10 días, aunque estaba en coma, a lo mejor no. Pero después de 10 días, él murió. Entonces, mis hermanos, esto es para decirles que el miedo puede producir este tipo de efecto. También quiero mencionarles que los científicos también están estudiando, como el doctor Regis de Silva y Wade Davis. Ellos han investigado y ellos aseguran que las muertes por vudú, cuando las personas están en esas prácticas de vudú,
son realmente casos de muerte repentina debido al miedo intenso que esas personas experimentan. ¿Por qué? Porque yo sé que gracias al Señor nosotros no sabemos en qué consisten esas prácticas, ni queremos saber, ni queremos investigarlas. Pero cuando hemos someramente sabido lo que ellos hacen, ellos empiezan a estimular el sistema nervioso con tambores y con sacrificios terribles y con cosas horribles que Satanás les pone en su mente. Y esta excesiva estimulación del sistema nervioso simpático puede hacer que el corazón caiga en un estado de fibrilación. Si ven la imagen, miren cuando dice que una conducción normal de los signos eléctricos del corazón, pero cuando el corazón está alterado por miedo o por otras prácticas como ese sonido de ese tambor, etcétera, porque ellos se ponen en esos ritos a hacerle daño a otras personas, a invocar a los demonios, el corazón, los signos eléctricos se desorganizan y el corazón entonces entra en fibrilación. ¿Se acuerdan cuando una persona está teniendo un ataque al corazón? Entonces viene el defibrilador, el que lo saca de ese estado, defibrillator, y entonces le hacen que el corazón entre otra vez en su ritmo normal y se puede salvar a la persona. Pero esta fibrilación del corazón puede hacer que el corazón se pare y puede la persona morir realmente. Ahora, ¿qué le pasa al corazón? Gracias al Señor por librarnos, ¿verdad?, de esas prácticas terribles. ¿Qué le pasa al corazón cuando estamos asustados? Y ya me queda al cerebro, perdón. ¿Qué le pasa al cerebro cuando estamos asustados? Y ya estoy terminando. La amígdala, que es la estructura localizada en el lóbulo temporal cerca del hipocampo, si lo ven allí en la figura, controla el miedo y la ansiedad. Entonces, esos miedos que ocurren repetidamente, como por ejemplo un abuso de una persona, un abuso de un niño, como el que les acabo de contar, era un abuso psicológico, ¿verdad? Porque le daban una responsabilidad muy grande para su tamaño. Ese mismo ambiente, eso crea miedos y fobias, mis hermanos, que se apoderan del cuerpo y se apoderan de la mente y pueden hacer a una persona prácticamente inválida mentalmente. Esos niños que se dejan hacer bullying, esos niños que como decía el pastor en estos días, que no salen a cantar, bueno, pueden hacer que algunos sean tímidos, pero vamos a ver, pero si nuestros hijos están teniendo eso, o nosotros como grandes, pensemos hacia atrás, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué somos así? ¿Verdad? No tenemos tiempo ahorita para hablar de las fobias ni nada de eso, que es súper interesante, pero normalmente el miedo pasa. Tú te asustas, te dieron un susto o alguien se te metió en el carro frente a ti y tú te asustaste, pero normalmente eso cede, ¿verdad? Pero en algunas personas, debido a que han estado expuestas al miedo por mucho tiempo, han sido abusadas, etcétera, esos mecanismos de miedo no se detienen. Así que las hormonas del estrés continúan segregando después que ha pasado. Y nosotros sabemos lo que es eso, porque si hemos vivido en Venezuela, yo cuando vine aquí, yo experimentaba muchísimo miedo de salir a la calle. Una vez estábamos con unos amigos y ya se nos dieron las 9 de la noche y no hubo manera. Yo tenía como una semana de haber estado acá. No hubo manera de que yo saliera a pie a mi casa, que me quedaba una cuadra. Y mis amigos me decían, vamos todos, vamos para allá. Yo les decía, no, yo no puedo. Hubo que llamarme un taxi para una cuadra porque a mí nadie me sacó de esa casa por el miedo que ya yo tenía de antes. Así que estoy diciendo que en algunas personas el sistema de las hormonas del estrés siguen generando la adrenalina. ¿Y qué pasa? Se daña el corazón y el sistema inmunológico y sufren daños a veces perpetuos, irreversibles, ¿verdad? El miedo también produce cuidado excesivo, que es el síndrome de asfixia. Y ya estoy aquí volando. Muchos padres sobreprotegen a los niños porque como ellos son miedosos y tienen miedo de cosas, de que algo les pase, ellos crean a los niños con un cuidado excesivo que también yo lo llamé síndrome que los asfixia. El doctor, este mismo Colbert, cuenta de esta mujer que él conoció, Brandy, era una mujer hermosa, alta, delgada, con su pelo negro, pero casi estaba llegando a los 50 años y no había ni siquiera, y no tenía ningún novio ni nada de eso, y quería casarse. Y hablando con ella, el doctor se dio cuenta de que ella era excesivamente sobreprotegía a su pareja. No lo dejaba respirar.
Ella pensaba que de esa manera lo iba a asegurar, pero lo que hacían los novios eran írsele porque los asfixiaba. Entonces, como dijimos anteriormente, este cosito que tenemos aquí, eventos mundiales y crisis personales son razones para tener miedo. Especialmente este cosito que ni siquiera lo podemos ver y tiene al mundo aterrado. Y también crisis personales como decisiones importantes que tenemos que tomar, etcétera, puede generar miedo. Y aquí estamos ya en el cierre, porque esta es la parte más linda y más hermosa. Sabemos que todos tenemos miedo, sabemos que eso es un sentimiento que tendremos hasta que Jesucristo venga y nos transforme, porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero el antídoto del miedo y la preocupación y la ansiedad se encuentra en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo 1:7, el Señor a través del apóstol nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, déjenme decirles que este es uno de mis versículos favoritos, porque por las circunstancias en las que Dios me ha puesto, yo cada día tengo demasiadas cosas que hacer y le doy la gloria al Señor por ayudarme a hacerlas. ¿Verdad? Uno no escoge las situaciones que le tocan en la vida, sencillamente pasan, a veces son por consecuencia de cosas que uno ha hecho, etcétera. Pero este versículo, cada vez que yo tengo miedo, me viene a mi mente y le doy las gracias al Espíritu Santo por traerlo a mi mente. Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque el amor echa fuera el temor. El dominio propio es que tú vas a decir, espérate, deja ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dominarse, no dejarse llevar por el miedo. Y en mi experiencia personal y particular, este es otro de mis antídotos. Y yo sé que muchos de ustedes lo han probado y el que no, espero que lo haga. Porque yo me he dado cuenta de que cuando por las múltiples ocupaciones o por alguna otra razón yo descuido el estudio de la palabra de Dios, los miedos me vienen automáticamente. Y yo a veces me despierto y digo, pero ¿por qué yo tengo miedo? ¿Por qué yo estoy nerviosa? ¿Por qué yo tengo miedo? ¿Qué es lo que me está pasando? Enseguida el Espíritu Santo me lo recuerda. No has pasado suficiente tiempo con tu Señor. No te has alimentado de la fuente, ¿verdad? De todo que echa fuera el temor. E inmediatamente cuando yo vuelvo a mi rutina, a veces uno está de vacaciones, no de vacaciones, a veces uno está haciendo cosas y no le da tiempo, porque en vacación tienes tiempo. Enseguida, mis hermanos, yo quiero que ustedes me crean en lo que les estoy diciendo y que lo prueben. Yo sé que muchos de aquí lo han probado, pero si alguno no lo ha hecho, cuando estamos conectados con el estudio de la palabra del Señor, los miedos no existen, hermanos. Cuando usted esté ansioso, preocupado y no sabe por qué, porque tú le preguntas a las personas y ellas no saben por qué están ansiosas. ¿Pero por qué estás ansioso? ¿Por qué estás preocupado? No sé, no tengo nada, nadie está enfermo, no tengo a nadie enfermo, pero sin embargo estoy preocupada, estoy preocupado. Vamos a chequear si nuestra relación con Dios, si nuestro estudio de la palabra del Señor está donde debe estar. Y también el dominio propio, debemos decirnos, ok, espérate un momentico, vamos a detenernos. ¿Qué me está produciendo miedo en este momento? ¿Por qué yo me siento así? Vamos a pedirle a Dios con el Espíritu, a través del Espíritu Santo, que nos identifique cuál es la fuente y la razón del miedo. Y que con la ayuda divina podamos eliminar esas razones. Los miedos no deben dejarse sin tratar. Que tengo una persona muy querida cuya hermana fue objeto de abuso por el padrastro psicológico y tal vez de todo tipo por muchos años, toda su niñez. Y esa persona venía del trabajo, ese predador venía del trabajo y la madre estaba ausente, venía del trabajo cuando el sol caía. Y esa niña se casó, tuvo sus hijos y cada vez que venía el ocaso, que el día caía, todos los días ella se sentía triste y deprimida. Ella nunca se trató ese miedo, nunca trató ese abuso y ese abuso le generó un cáncer. Esa niña murió de 35 años, víctima de un cáncer
que por supuesto sabemos que vino de ese miedo que ella no trató, que ella no habló, que ella no sacó, que toda la familia lo escondió porque fue un abuso que hizo el padrastro, etcétera, y terminó con su vida. Y como ella, miles de personas diariamente mueren solo víctimas de miedos, mis hermanos. Pero aquí está el mayor antídoto para el miedo y es la fe en nuestro maravilloso Cristo Jesús. Él nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis miedo. Todas las aflicciones nos producen miedo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bello que el Señor sabía que nosotros íbamos a tener miedo. Confiad es la palabra que Él nos da en esta mañana. Yo he vencido al mundo, ya yo fui allí. No tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo del COVID, solamente sigue los consejos de salud que yo he dejado en mi palabra. Ahora, si estás violando los principios de la salud, tienes que tener, I'm sorry, tienes que tener miedo. Pero si no, no tengas miedo, no lo tengas. Así que mis hermanos, el mensaje en esta mañana es, el Señor ha vencido al mundo y Él nos ofrece ese mismo poder. Cada vez que tengamos miedo, pensemos y vayamos al Señor para que Él nos pueda ayudar a librarnos de esos miedos que tal vez pueden estar afectando nuestra salud física, porque el Señor nos dice que Él quiere que seamos prosperados también físicamente. Así que el Señor nos bendiga y que este versículo y que este mensaje pueda quedar en nuestra mente. Y si tenemos algún miedo escondido, podamos sacarlo. El mejor psicólogo es el Señor. Arrodillarnos, decirnos, Señor, yo he tenido miedo toda mi vida por esta razón, por abuso, por la razón que haya sido. Por favor, quiero una terapia contigo. El Señor nunca está tan ocupado que no te va a dar una cita. Quiero una terapia contigo, Señor. Cuéntale a Dios, cuéntale al Señor de dónde vienen esos miedos y dile que te ayude a librarte de ellos. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, y que podamos tener un hermoso sábado. Vamos a orar, terminar con una pequeña oración. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, mi Dios, porque tú has venido a este mundo y has vencido, Señor. Tú has vencido cualquier cosa que pueda estar produciéndonos miedo, Señor. Cualquier situación, nada es tan grande para ti que te pueda abrumar, ni nada es tan pequeño que tú no lo puedas notar, Señor. Ponemos nuestros planes, nuestro cerebro, Señor, en tus manos. Permite que cada mañana podamos tener una terapia contigo, Señor, para poder salir fortalecidos, para vencer las cosas que ya tú venciste con tu poder, Señor. Bendícenos ahora al continuar con el repaso de la lección y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda también grabar ese mensaje, porque es un mensaje de esperanza el que tenemos en la lección en esta mañana. Gracias, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén.